Buenas noches para todos, espero que se encuentren súper bien. Les agradecemos a todos su tiempo y su disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y el mundo. Hoy nos va a estar acompañando una de nuestras ponentes del diplomado en rehabilitación deportiva. Ella se llama Ana Carolina Chacón. Nos va a estar entregando un poco de información acerca de un tema bastante importante que son las escalas de medición. Entonces, espero que todos estén súper conectados. También los invito a que a través del link del chat de Zoom voy a compartir una asistencia para que por favor se registren allí y así puedan recibir como obsequio la grabación de este webinar. También los invito a que al finalizar todas las inquietudes o dudas que vayan teniendo sobre el tema, las expongan a través del chat y así poder dar respuesta a cada una de ellas. Para las personas que se están conectando nuevamente, les recuerdo que hoy vamos a estar en compañía de Ana Carolina Chacón. Ella es fisioterapeuta, también hace parte, es una de nuestras ponentes del diplomado en rehabilitación deportiva y nos va a estar hablando de un tema bastante importante el día de hoy, que son escalas de medición. Bienvenida, Ana Carolina, ¿cómo estás? Hola Juliana, un placer acompañarlos esta noche. Es un gusto para mí acompañarlos nuevamente en estos webinars que son muy importantes para la formación de todos los fisioterapeutas y pues agradeciendo la presencia de los invitados el día de hoy. Excelente, Ana Carolina. Muchísimas gracias a ti por sacar este espacio y brindarnos esta información tan útil para todas las personas que estamos conectadas. Ya en ese momento puedes compartir tu pantalla y el aula es toda tuya. Claro que sí. Bueno, ¿me confirman si ya están viendo? Correcto, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Vamos a ver pruebas funcionales y escalas de medición para la aptitud física, encaminadas pues más que todo a la actividad física y al ejercicio. Yo soy fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico para la salud y magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. El contenido de hoy vamos a ver medición en actividad física, sobre todo los cuestionarios, las encuestas y todos los instrumentos que nos ayudan previos a la participación de actividad física. Vamos a ver los componentes que son medibles, las mediciones objetivas y fisiológicas y por último las escalas y las escalas que manejamos en la valoración de las capacidades físicas. Entonces, bueno, vamos a iniciar dando pues como importancia al tema de la actividad física durante todo el ciclo vital. La actividad física desde que somos niños, pasando por la adolescencia, la edad adulta y hasta el adulto mayor, ha sido pues un tema que ha venido tomando gran importancia a través de los tiempos y no deja de ser importante también que para la actividad física nosotros como fisioterapeutas pues también sepamos qué escalas podemos utilizar para la medición de este componente. Tenemos escalas que son un poco más subjetivas y también escalas de medición ya con instrumentos o baterías o test en las cuales pues podemos tener unos datos que son medibles y que pueden darnos un resultado para saber en qué capacidad física hay déficit para poder trabajar en ellas. Entonces la medición es muy importante porque nos va a dar un punto de partida y un punto al cual podemos volver a evaluar para poder comparar si realmente lo que estamos haciendo ha surgido efecto o hemos cumplido la meta o el objetivo. Nosotros si no evaluamos y empezamos a hacer ejercicio o actividad física, comenzamos a hacer una prescripción, pero sin evaluar, pues no podemos tener un punto de partida para decir si efectivamente el entrenamiento o el acondicionamiento físico que estamos haciendo ha tenido un avance y podemos seguir progresando en dificultad cada ejercicio y esto solamente lo podemos lograr pues a medida que vamos realizando tanto una medición al inicio como mediciones parciales y una medición al final.
Bueno, entonces cuando hablamos de medición en actividad física, reconocemos la importancia de la actividad física, sobre todo en promoción y prevención, porque las políticas de salud pública pues impulsan a que seamos facilitadores, voceros, diseñadores de programas de actividad física. Y esta promoción y prevención se puede hacer tanto a nivel individual como en colectivo. Por esto, pues necesitamos medir la actividad física, bien sea como les menciono, a nivel individual o a nivel colectivo, y tener un punto de partida para diseñar esas propuestas o estas estrategias de promoción y prevención refiriéndonos a la actividad física y al ejercicio y a los demás estilos de vida saludables. También nos es útil la medición porque esta nos contribuye a tener bases de datos para poder realizar investigación. Entonces nosotros como fisioterapeutas al obtener la medición pues tenemos cómo categorizar unos individuos o una población, hacer tamizajes y con esto podemos generar investigación. También es importante como fuente epidemiológica para las políticas de salud pública reconocer, por ejemplo, en los estudios de caracterización de una población a nivel sociodemográfico, en qué zonas, ¿cierto?, de un país o de una región hay mayor actividad física que en otras, en cuáles poblaciones está más acentuado el sedentarismo que en otras poblaciones. Y esto pues nos conlleva también a determinar pues la morbimortalidad por enfermedades hipocinéticas que son causadas por el sedentarismo. Entonces, al tener herramientas y escalas y cuestionarios y test y baterías de las cuales nos podamos guiar para hacer estas comparaciones, estos tamizajes, esta caracterización, pues nos encuentra muy útil porque pues con ellas tenemos todo lo que se debe tener con rigurosidad en un estudio epidemiológico y en la investigación, que es pues la confiabilidad y la validez de las escalas que estemos aplicando. Asimismo, nos permite hacer una elaboración de programas de prevención y promoción o de acondicionamiento físico y, como les decía anteriormente, relacionar los resultados, comparar cómo estaba esa población o ese individuo al inicio y luego con la misma batería, el mismo test o la misma escala, pues comparar cómo resultó al final. También, gracias a la medición en la actividad física, podemos tener determinantes de la actividad física y la diferencia entre un grupo poblacional o un grupo de individuos y otro. Estos determinantes hacen la diferencia entre los grupos, puede ser grupos heterogéneos o homogéneos, grupos de diferentes edades, grupos de diferente ubicación sociodemográfica y nos permite tener esa comparación para poder, como les digo, tener una base sólida de resultados tanto al inicio como al final. Y además nos permite también generar iniciativas de políticas y programas, pues teniendo en cuenta qué es en realidad lo que necesita esa población o ese individuo. A veces, pues cuando no tenemos como la rigurosidad en la toma de medidas, en la aplicación de las pruebas o en tener bases concretas para tener un punto de partida, pues nos encargamos en hacer el programa y prescribir y hacer los ejercicios, pero pues en realidad no sabemos si lo que estamos haciendo funciona o no. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta medición. Cuando hablamos de la medición, podemos tener dos grandes grupos, que es una medición con el propósito de PIP, que es de promoción y prevención, y para esto se utiliza mucho basados en la evidencia, los autoinformes, los cuestionarios, las entrevistas y las encuestas. Y cuando ya podemos, una vez teniendo ese punto de partida, esa información, podemos realizar o diseñar programas de acondicionamiento y de entrenamiento, entonces allí tenemos programas, prescripción e investigación. Podemos hacer ya mediciones directas, objetivas y fisiológicas, teniendo ya como resultados la aplicación
basados en los test o las baterías que nos van a arrojar unos resultados, y esos datos o esos resultados pues vienen dándonos un mapeo, ¿cierto?, de la condición física que tiene ese individuo. Normalmente en actividad física uno realiza la medición en 4 aspectos muy importantes, que son las capacidades del physical fitness, que vamos a hablar más adelante. Entonces uno mide esa aptitud física porque son las que son determinantes para la salud, las que me van a decir si un individuo está saludable, ¿cierto? Y tiene esas capacidades desarrolladas para poder llevar una vida, unas actividades de la vida diaria, sin tener riesgo de morbilidad o sin tener riesgo de estar por debajo de la actividad física deseada según la OMS. Pero también estas pruebas de aptitud física, si las llevamos, por ejemplo, a un deportista o alto rendimiento, pues entonces también me van a decir qué tan apto está o qué tan buenas condiciones tiene nuestro deportista para que pueda realizar las competencias o para que pueda participar más adelante en alguna modalidad en la que deba tener unas características bien específicas en cuanto a su aptitud física. Para esto, pues podemos utilizar diferentes pruebas, como lo es el consumo máximo de oxígeno o el consumo pico de el VO2 pico, la calorimetría, la acelerometría, la podometría. Son pruebas que se pueden realizar y que ya pues, son pruebas objetivas que nos van a dar unos datos con los cuales podemos analizar. Entonces, cuando hablamos del primer aspecto, que es el propósito de promoción y prevención, hay unos cuestionarios que se utilizan para la preparticipación. Este paso es muy importante y no lo podemos obviar o saltar, porque pues, es el paso el que nos va a dar precisamente la condición que tiene el individuo para poder participar en un programa de acondicionamiento físico. Entonces, para todos, o la mayoría de los que aquí estamos, pues conocemos el PAR-Q o el PAR-Q&U, que es un cuestionario de preparticipación en el cual se hacen unas 7 preguntas a las cuales debemos contestar sí o no. Y el individuo, cuando contesta el cuestionario, pues nos está dando una información la cual nos puede llevar a determinar si es apto para iniciar un programa de ejercicio o acondicionamiento físico sin necesidad de una visita o una autorización médica por alguna capacidad especial que lo amerite. Si alguna de las preguntas el individuo contesta que sí, el formulario nos da el paso a paso, debe entonces visitar al médico y este nos debe dar el aval bajo, pues, si tiene que tomarse algunos exámenes o bajo alguna autorización médica para que la persona pueda continuar con su proceso. Del PAR-Q se derivan otros cuestionarios que son ya más específicos. Este lo podemos aplicar, el PAR-Q lo podemos aplicar de los 15 años hasta los 65 años. Y hay cuestionarios ya específicos según el grupo de edad o según poblaciones especiales. En este caso tenemos a las maternas, para el cual vamos a utilizar el PARMED-X. El PARMED-X es una herramienta un poco más detallada, un cuestionario que nos va a indagar sobre las patologías, los riesgos y la condición que tiene esta materna para iniciar un programa de acondicionamiento físico o de entrenamiento. Y nos va a poner en alerta, ¿cierto? Si esta materna tiene algún riesgo para no realizar ejercicio o si tiene contraindicaciones que son absolutas o relativas. Igual nos vamos a guiar para que ella antes pues visite su médico y sea el médico, si alguna del cuestionario pues nos dio positivo, que sea el médico quien bajo su aval nos pueda decir si la materna puede realizar ejercicio o no.
Y el PARCU for Children es para los niños, entonces son los padres los que contestan el cuestionario. Allí hay preguntas como si el niño sufre alguna condición física pues que no le permita hacer actividad física, o si ha tenido episodios de epilepsia, etcétera, etcétera. Entonces va contestando allí el acudiente pues por el niño. Y lo mismo, determinamos si el niño es apto, el niño o el adolescente es apto para iniciar el programa de ejercicio o no. Cuestionarios hay muchos, también tenemos por ejemplo el GPAC. El GPAC es muy parecido al IPAC. El GPAC es creado por la OMS, es un poquito largo, pero nos está dando esas preguntas sobre la actividad física y además nos está categorizando la actividad física por medio de los METs. Recuerden que los METs es el equivalente metabólico y nos dice si las actividades que hemos hecho son de baja, moderada o alta intensidad o son vigorosas. Entonces, pues toma un poquito de tiempo el GPAC, pero es muy utilizado en muchos países, como les digo, para relacionar el nivel de actividad física y este de una vez nos da las categorías si tenemos actividad física baja, moderada o alta por medio de los METs. Entonces hay un listado, ¿cierto?, de actividades y para cada actividad pues le corresponde por intensidad de la actividad la calificación por los METs. Asimismo, sucede en el IPAC, que es el Cuestionario Internacional de Actividad Física. Este cuestionario nos pregunta sobre aspectos que están ya categorizados por nivel de actividad, a los cuales les vamos a asignar unos METs. Recuerden que por debajo de 3 METs, más o menos de 1.5 a 2 METs, se clasifican las actividades que son de baja intensidad. De 3 a 6 METs se clasifican las actividades que son de moderada intensidad y por arriba de los 6 METs, ¿sí? 8, 9 METs, están las actividades que son de vigorosa intensidad o alta intensidad. Entonces, de acuerdo a esto, el usuario o la persona que va a empezar a realizar el programa recuerda las actividades que ha hecho durante esa semana. El IPAC pregunta sobre la semana previa al cuestionario. Entonces, recuerda qué actividades ha realizado de baja, moderada intensidad. Se hace la fórmula que es muy sencilla, que es colocar allí los METs por el tiempo, ¿cierto? También nos pregunta por el tiempo que duró esa actividad y la frecuencia. Entonces, los días a la semana que he realizado tal actividad por tanta intensidad en METs y el tiempo que ha durado. Y de acuerdo allí ya salimos con la calificación si esa persona pues no está acostumbrada o por lo menos la semana anterior no realizó la actividad física de acuerdo a la categoría pues de moderada o alta intensidad. Asimismo, existe el test de Youth Activity Profile, que es para actividad física en jóvenes, en adolescentes. Este, pues su origen es americano, pero ya ha habido una adecuación para España y para Latinoamérica. Por eso ustedes le van a ver allí en el cuestionario que tiene las siglas SL. El cuestionario es ya por sus siglas en inglés, pero se le adiciona la SL porque pues, fue para España y Latinoamérica. Esto se hizo en Chile, en Valparaíso, donde se hizo la adecuación y se ha tomado el cuestionario pues, con confiabilidad y validez para Latinoamérica. Entonces aquí lo que nos preguntan, o sea, la aplicación es para los adolescentes, ¿no? Entonces preguntan cuántos días a la escuela tienes clases de educación física, cómo te desplazas hacia la escuela o hacia el colegio, si te vas a pie, si te vas en bicicleta o si te vas en auto. En la actividad física que los ponen a hacer, o sea, cuáles actividades son, si son vigorosas, si son de baja intensidad, qué haces en el tiempo libre, actividades, por ejemplo, extra curriculares, etcétera, etcétera. Y a la derecha estamos viendo el cuestionario de actividad física de Minnesota. Este
nos pregunta no solamente sobre la última semana, sino nos pregunta sobre el último año. De manera que el cuestionario nos puede al final recopilar mucha información sobre, por ejemplo, la actividad mensual o el trimestre o el semestre, ¿cierto? De todo ese año. Lo que sucede con el cuestionario de Minnesota es que hay actividades, por ejemplo, que son pues propias de países en donde hay estaciones. Por ejemplo, aquí preguntan sobre los deportes de invierno, como esquiar, patinar en hielo, o nos preguntan sobre actividades de caza o de pesca, pues que regularmente no son comunes en los países de Latinoamérica, pues porque no tenemos estaciones. Entonces, pues digamos que sería como lo único pues a tener en cuenta en el cuestionario de Minnesota. Pero como les digo, pues digamos que el plus de este cuestionario es que es muy completo porque los anteriores que hemos visto pues nos preguntan, digamos que sobre la semana anterior, pero este nos pregunta, es muy amplio y nos pregunta por todas las actividades como andar, bailar, subir escaleras, hacer ejercicios de mantenimiento general, trabajos en casa, actividades acuáticas, etcétera, que hemos hecho durante todo el año. Entonces, si alguna vez la hemos hecho, hacemos, chuleamos el checklist ahí de las actividades y también este tiene un apartado, un anexo en el cual para cada actividad pues nos da los METs. Entonces es muy fácil porque sabemos que para bailar nos da tantos METs, que para andar de paseo, para montar bicicleta o para barrer hay cierta cantidad de METs y al final lo mismo nos puede categorizar qué tanta actividad física hemos realizado, como les digo, si es posible durante el mes, durante el trimestre o durante el semestre, y con acúmulo de esas actividades, de los METs, pues podemos saber si hemos estado activos durante todo el año. Bueno, aquí les presento desde la Acta de Pediatría de España en el 2019, sacó un artículo en el cual hace la recopilación de varios cuestionarios y varias formas de medir, hacer medición en escalas de actividad física. Entonces aquí en esta tablita nos presenta la valoración de diferentes herramientas para la evaluación de la actividad física de los niños. Entonces, los cuestionarios que ustedes ven allí en la primera columna, en la fila, están de cuartos. Los cuestionarios nos dicen que tenemos en validación, tenemos una buena validación. Recuerden que la validez de los cuestionarios hace referencia o describe la medición, o sea, ¿qué quiere decir la validez? Que lo que se está evaluando, el fenómeno de interés que se está evaluando, pues es lo que intenta medir esa escala o ese cuestionario, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos aquí en validez una calificación buena en los cuestionarios. La objetividad allí pues es todo lo contrario, no es escasa la objetividad frente, por ejemplo, a una prueba de calorimetría o a una prueba de podometría o de las manillas de actividad que nos mencionan la frecuencia cardíaca o pueden calcular las calorías, ¿cierto? Por actividad física. Ahorita hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para este fin. Lo mismo con la acelerometría. Mientras que en los cuestionarios, pues la objetividad es escasa, pero la reproducibilidad, la asequibilidad por ser pues una herramienta muy económica de utilizar, de muy fácil uso, entonces pues en el resto de ítems, los cuestionarios califican muy bien, ¿cierto? Entre buena y excelente. Allí, como les menciono, pues están las otras pruebas que ya vamos a mencionar también más adelante, que son ya pruebas pues mucho más objetivas en las cuales vamos a obtener unos datos y que por medio de ellas pues también podemos hacer medición de la actividad física. Del mismo creador, de los mismos autores, en la misma revista nos muestran esta tabla que menciona las características de los cuestionarios diarios de actividad física para evaluar la actividad física específicamente en niños. Entonces, fíjate cómo puedo aplicar
un cuestionario que es específico para un grupo de edad y para una población especial, y no solamente como me sé el PARQ o como me sé el IPAC, pues aplico solamente ese. No, fíjense que tenemos mucha variedad de herramientas por utilizar. De pronto las desconocemos, pero pues para ese fin se han creado estas conferencias y estos diplomados para que ustedes puedan acceder pues a una información y puedan estar todo el tiempo actualizándose en este tipo de escalas y de herramientas. Entonces, tenemos una herramienta que es la actividad física, los niveles de actividad física del cuestionario para niños también, que es el APAL-Q que ven acá arriba. Tenemos en segundo lugar el cuestionario de 4x1 DAI, que es DAY, que es el cuestionario de actividad física, recordar lo que se hizo el día de ayer y en 4 días. El otro cuestionario que es el YASH, que es el cuestionario de recordar lo que se hizo el día de ayer, las actividades que se hicieron el día de ayer, y el Energy, que es el cuestionario de energía infantil. Entonces aquí el artículo nos permite ver el rango de edad en que se puede aplicar ese cuestionario, los ítems que tiene. Entonces, por ejemplo, desde el más corto, que son 5 ítems del primero, hasta 28 o 30 que tienen el Energy y el 5-1 Day. El periodo de recuerdo de días a los que deben acudir los niños, de recordar las actividades que se hicieron, y las dimensiones que evalúan. Entonces, el tipo de actividad física, la frecuencia, la duración, la intensidad y la unidad de medida que utiliza. Entonces, en uno son los METs, en otros son las kilocalorías, en otros el índice de actividad física en una escala de percepción del 1 al 5, y las sesiones por semana y el tiempo que ha durado, si ha sido mayor a 20 minutos o menor a 20 minutos. Aquí, por ejemplo, nos presentan la primera escala que vemos acá, que es el APAL-Q. En este, recordemos que vamos a tener solamente 5 preguntas, y de esas 5 preguntas, aquí están planteadas, van unas categorías de las respuestas. Esas categorías de las respuestas van del 1 al 4 o del 1 al 5, siendo 4 y 5 la mayor nota a esas preguntas. Entonces, esto después tendría un acúmulo, un carácter sumatorio, en las cuales nos van a dar como un bajo nivel sedentario, nivel moderadamente activo, y 17, mayor de 17, un niño o un adolescente que es muy activo. Bueno, entonces, ya vimos la cantidad de cuestionarios o herramientas que podemos utilizar, pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿yo qué puedo medir con ese cuestionario? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes que son medibles allí con esas escalas? Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo en los cuestionarios? Los parámetros, ¿cierto?, de actividad física. Los parámetros de la actividad física son la frecuencia, que se refiere al número de veces por semana que he hecho actividad física; la intensidad, que es qué tan intenso o qué tan esforzado he realizado dicha actividad. Entonces, por ejemplo, ahí es donde decimos que por debajo de 1.5, perdón, de 2.5 o de 1.5 METs es baja intensidad, ¿verdad? De 3 a 6 es moderada. Eso también se puede sacar con una escala de percepción del esfuerzo, o también se puede sacar, como lo vieron allí en el cuestionario, con kilocalorías, las kilocalorías gastadas por minuto en dicha actividad, ¿cierto? Entonces, la intensidad es qué tanto me esforcé, ¿cierto?, para realizar dicha actividad. Asimismo, estamos midiendo la duración, porque todos los cuestionarios van a preguntar si esa actividad se realizó por 10 minutos, por 20 minutos, por 30 minutos o mayor a 30 minutos. Y asimismo, el tipo de actividad que se hace. La mayoría de los cuestionarios ya vienen con la clasificación del tipo de actividad que se hace: barrer, bailar, caminar, nadar, patinar, hacer oficio en casa, lavar los platos, etcétera. Entonces ya vienen como categorizadas el tipo de actividades.
Además de esto, estamos midiendo el entorno, porque, por ejemplo, si vieron algunos cuestionarios, sobre todo de los adolescentes y jóvenes, me pregunta si la actividad física fue en el patio del colegio en educación física, o si lo que hice fue en el traslado de la casa hacia el colegio, o si hay unos cuestionarios que también preguntan exclusivamente sobre el entorno. Entonces, hay unos cuestionarios que preguntan, por ejemplo, sobre si el vecindario en el barrio, en el vecindario, hay senderos para poder caminar, si la actividad física se hace en una cancha o en el parque o en el patio del colegio. Entonces nos está preguntando sobre el entorno y además nos está preguntando también algunos cuestionarios sobre las conductas sedentarias. Por ejemplo, el IPAC tiene al final, después de que preguntamos sobre los METs, tiene un ítem que pregunta pues cuántas horas has estado sentado, lo que ahora llamamos tiempo en pantallas. Entonces, sentados en el computador o sentados viendo televisión. Entonces, estas conductas sedentarias también son preguntadas dentro de algunos de los cuestionarios. Entonces, fíjense que yo, si aplico, ¿cierto?, una escala de estas, pues ya tengo muchas variables que estoy midiendo solamente con una aplicación de una encuesta, de una entrevista, a un formulario que se puede auto diligenciar. Para allí hay que ser pues muy claros en lo que es una actividad moderada y explicarle muy bien a nuestros usuarios, porque ellos pues a veces no comprenden qué es una actividad vigorosa, o a veces de pronto pueden subestimar, que eso es como el punto flaco de las entrevistas o de los cuestionarios, que ellos a veces pueden o subestimar las actividades o lo contrario, sobreestimarlas y poner pues que efectivamente tienen mucha cantidad de kilocalorías o han hecho una actividad vigorosa cuando de pronto pues no están así. Entonces, la sugerencia es que antes de que diligencien el cuestionario, y los anexos nos dan como un paso a paso de eso, de explicarle al paciente qué quiere decir una actividad de baja intensidad, moderada, o cuáles clasifican allí, teniendo en cuenta o recordando él cómo las realizó. Este es otro artículo, allí están los autores de los componentes que se pueden medir, y por ejemplo aquí hay uno que ya vimos para niños adolescentes, ya vimos para adultos y acá hay uno para adulto mayor. Este cuestionario de adulto mayor es CHAMPS. CHAMPS pregunta sobre programa de modelos de actividad de salud de la comunidad para la tercera edad. Entonces nos está dando ya pautas para evaluar con este cuestionario cómo se ha establecido ese programa de actividad física. Y fíjense que ya pues no solamente es una herramienta para un individuo, sino que también se puede aplicar para la comunidad. Aquí están las referencias y aquí está la descripción de lo que se realiza en el cuestionario. Entonces dice que es un periodo de recuerdos de la semana típica durante las últimas 4 semanas, y preguntan allí los componentes medibles. Entonces, lo que ya les expliqué: frecuencia, duración, intensidad, volumen, y se hace, por ejemplo, preguntas como caminó tranquilamente para ejercitarse o por placer, cuántas veces por semana lo hizo, etcétera, etcétera. Y el uso de estos cuestionarios es para evaluar la eficacia de programas destinados a aumentar la actividad física en comunidad en adulto mayor. Asimismo, acá el artículo nos refiere que hay un cuestionario que es el cuestionario de Godin de ejercicios en el tiempo libre, y que lo mismo, se acude al recuerdo de los últimos 7 días para calificar si la actividad fue leve, moderada o vigorosa, con cuántos minutos de actividad se realizaron, y si esa actividad fue tan extremadamente fuerte que lo llevó, por ejemplo, a sudar. Entonces, de esta manera, el usuario se puede ubicar perfectamente en: no, yo salí a caminar, pero pues no sudé, quiere decir que no la hice con demasiada intensidad, como el que puede estar clasificado en una actividad pues suficientemente extensa o intensa para hacerlo sudar. Este cuestionario está utilizado en estudios de intervención representativos para evaluar la conducta de ejercicio también en grupos de población. Bueno, y así les podría nombrar infinidad de herramientas o de escalas de cuestionarios que podemos aplicar.
en la preparticipación de sujetos, bien sea en poblaciones especiales, como vimos niños, adolescentes, adulto mayor y gestantes, o en adulto aparentemente sano, o en deportistas también. Bueno, de las mediciones de los cuestionarios pasamos ya a las mediciones objetivas y fisiológicas. De estas mediciones objetivas, pues ya vamos a obtener un número, porque ya hemos hecho una medida con un test o una batería de test, en los cuales vamos a obtener unos resultados. Entonces, lo que se mide allí ya no es solamente la actitud o la percepción que tendría la persona respecto a la actividad física y al ejercicio, sino que ya se miden como tal la condición física o la actitud física que esa persona tiene. Cuando medimos la condición física o la aptitud física, estamos midiendo las capacidades, ¿cierto? Entonces, esas capacidades que nos determinan qué tan saludables somos o qué tan saludable está el individuo o esa población a la cual vamos a evaluar. Hay cuatro que son características, que son la composición corporal, las características del physical fitness que son relacionadas con la salud, son la composición corporal. Dentro de la composición corporal, pues van a caber todos esos test y medidas antropométricas. Entonces vamos a encontrar allí las circunferencias, los perímetros, los diámetros, los pliegues, la talla, el peso, el índice de masa corporal, la envergadura, la bioimpedancia, ¿cierto? El porcentaje de hueso, el porcentaje de músculo, el porcentaje de agua, todo eso hace parte de la composición corporal, todas las mediciones que podemos hacer en este aspecto. Después de medir la composición corporal, entonces vamos a entrar con la capacidad cardiorrespiratoria o la aptitud cardiorrespiratoria. Esto nos va a hablar de la funcionalidad que va a integrar tres sistemas: el sistema cardiopulmonar, el sistema músculo-esquelético y obviamente pues el metabólico, porque pues de allí tenemos que tomar los sustratos energéticos para pues poder realizar la prueba, ¿no? En la aptitud cardiorrespiratoria, pues vamos a tener test que son pues, pruebas de laboratorio, como de pronto el que estamos viendo allí en la imagen, cuando hacemos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo en banda sin fin o cicloergómetro, pero también las podemos hacer de manera indirecta en campo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un test de Cooper, un test de Lug-Leger, o pruebas de salón como un test de Ruffier, un test de marcha estacionaria, y todos estos nos van a decir cómo está pues mi capacidad cardiorrespiratoria frente al esfuerzo. Asimismo, hay pruebas para medir la fuerza-resistencia. Entonces, tenemos pruebas para medir fuerza estática y fuerza dinámica. La fuerza estática, por ejemplo, la podemos hacer con isométricos y el instrumento de medición en este caso pues sería un dinamómetro para medir con dinamometría la fuerza estática, pero también podemos aplicar pruebas para medir la fuerza dinámica, como por ejemplo los abdominales en un minuto, las sentadillas en un minuto, los push-ups en un minuto, y para eso pues tenemos los baremos de clasificación según la edad, el género, ¿cierto? Cuántas repeticiones hizo, y allí nos va a dar un dato cuantificable en el cual pues podemos guiarnos, como les digo, para tener una progresión, para evidenciar si efectivamente el entrenamiento está sirviendo para que la persona progrese en ese tipo de capacidad. Y lo mismo, tenemos pruebas de flexibilidad. Para medir la flexibilidad tenemos pruebas que son directas e indirectas. Entonces, en las pruebas directas las hacemos por medio de goniómetro, ¿cierto? Que nos va a dar el resultado en ángulos, o con inclinómetro, y las pruebas indirectas o lineales o longitudinales pues se hacen con cinta métrica o una regleta numérica, como por ejemplo el cajón de Sidan-Rich para medir la flexibilidad de los isquiotibiales. Y por último, según Garber, pues también tenemos allí un componente neuromotor que también el Colegio Americano del Deporte nos ha mencionado que ya
se puede incluir dentro de las cualidades del physical fitness, por ejemplo, la agilidad y la coordinación, sobre todo en adulto mayor, porque pues estas cualidades, pese a que no hacen parte del grupo de las cualidades condicionales, sí son importantes porque en el adulto mayor, pues ustedes saben que viene en deterioro el balance, la coordinación, el equilibrio, la agilidad, y resulta pues que si no se miden y no podemos evidenciar que el adulto mayor tiene deficiencias en este componente neuromotor, pues entonces allí el adulto tiene pues más riesgo de caída, más riesgo de eh, no desempeñarse correctamente en sus actividades de la vida diaria y pues que le pueden conllevar a tener pues problemas mayores como por ejemplo una caída, y recuerden que una caída en un adulto mayor pues es algo complejo. Entonces, bueno, una vez yo ya tengo claro, ¿cierto?, cuáles son las determinantes del physical fitness relacionados con la salud, que me van a decir cómo es la condición física de ese usuario o de esa población, pues entonces yo ya empiezo a buscar cuáles son los test o las baterías que me van a servir para medir dichas cualidades físicas. Ahorita la tecnología nos está ayudando un montón porque, por ejemplo, dentro de los celulares o dentro de los smartwatch ya tenemos en las aplicaciones, ya tenemos como, por ejemplo, medir los pasos que damos durante el día. Lo que nos pide la OMS es que nosotros hagamos alrededor de 11.000 o 12.000 pasos al día. Entonces, con las aplicaciones del celular o en el reloj, yo puedo durante el día llevar un récord, ¿cierto?, de cuántos pasos he realizado. Asimismo, hay aplicaciones como el acelerómetro que se coloca, por ejemplo, en las articulaciones como la cadera o como la muñeca, y puedo medir la fuerza versus el tiempo, ¿cierto? La aceleración que tengo durante las actividades de la vida diaria. Y aquí, como les contaba, aquí tengo mediciones de, por ejemplo, el consumo de oxígeno, la prueba cardiopulmonar, que lo puedo hacer en laboratorio o lo puedo hacer en pruebas de campo. Aquí tengo una escala que es muy conocida por todos ustedes, que es la escala de Borg, en la cual yo mido la intensidad del ejercicio. Para fuerza, por ejemplo, si estoy hallando la RM, puedo utilizar la escala de OVNI, que es muy parecida a la de Borg, va de 0 a 10 y me percibe por cuánto está siendo la persona percibiendo qué tanta intensidad en la fuerza está realizando. Fíjense que estas con pesas y estas con resistencia elástica con Teraban, la escala de OVNI-RES. Y como les contaba, para mediciones de la flexibilidad, por ejemplo, en esta prueba de Sedan-Rich, que es una prueba lineal, podemos medirla con la escala de Perflex, que es una escala que nos permite determinar la intensidad o la percepción de el estiramiento que se está realizando durante la prueba o durante el entrenamiento de la flexibilidad. Bueno, eso era todo lo que tenía por contarles. No sé si de pronto haya alguna inquietud o alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias Ana Carolina por compartirnos esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. Yo invito a todas las personas que están conectadas en el momento para que expongan sus inquietudes a través del chat y así podamos darles una solución. Adicional, les voy a compartir una sorpresa que tenemos para todos ustedes conectados en este webinar, y es que, como les comenté inicialmente, internacional en rehabilitación deportiva, este diplomado es en modalidad online e inicia el próximo 5 de julio. Al formarse con nosotros en fisioterapia en movimiento, van a poder obtener un diploma internacional. Este estará avalado por Fisioterapia en Movimiento y nuestra aval internacional, que es la International Physical Therapy Group, quien nos va a certificar 120 horas de formación teórico-prácticas. Adicional, van a contar con un acceso a la aula virtual, y esta se llama Virtual MOV, es una plataforma de aprendizaje online donde van a poder encontrar las diferentes grabaciones de las clases y todo el material de estudio complementario que se les va a proporcionar a través del desarrollo del diplomado.
Ahora sí, como lo prometido es deuda, para todas las personas que están conectadas en este momento, tenemos un cupón de un 35% de descuento para participar en este diplomado en rehabilitación deportiva. El cupón es Deportivo 35 en mayúscula y sin espacios como lo ven en la pantalla para comprar en nuestra página web. Adicional, también van a recibir un obsequio que es la certificación internacional en anatomía palpatoria. Estará solamente válido por 24 horas. Recuerden que pueden comprarlo por página web aplicando este cupón Deportivo 35 o contactar a su asesor en gestión para que puedan activarle el descuento y así finalizar como el tema de la inscripción. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido académico gratuito en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Entonces los invito a que todas las dudas que tengan, por favor, nos las expongan a través del chat para así, junto con Ana Carolina, poder dar solución a cada una de ellas. Por acá desde Facebook, Ana Carolina nos comentan cuáles van a ser los principales contenidos del diplomado, en este caso, pues en el módulo que tú vas a dictar. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien. En el módulo vamos a ver todo sobre prescripción. Vamos a ver primero las baterías que tienen que ver con medición de la estratificación del riesgo cardiovascular y cardiometabólico. Entonces, pues son también unas escalas y unos cuestionarios en los cuales primero se estratifica el riesgo cardiovascular antes de llegar a entrar a prescribir el ejercicio. Luego vamos a ver más a profundidad todo esto que vimos el día de hoy, pero ya entrando pues a categorías como la velocidad, la fuerza, la flexibilidad, qué escalas vamos a utilizar y cómo va a ser pues la medición de ellas. Y finalmente vamos a terminar con prevención en lesiones deportivas. Perfecto, por acá también nos dicen que cuál es la principal escala que recomiendas para hacer una identificación según tu experiencia. Bueno, como les decía, escalas no se puede utilizar una sola porque hay muchas y dependiendo de lo que deseemos evaluar. Es pues de común conocimiento que el PARQ pues es utilizado mucho en el cuestionario de preparticipación, pero como les digo, si nos vamos yendo hacia lo que se está utilizando actualmente y hacia, por ejemplo, las escalas que tienen mayor confiabilidad y validez, como les digo, por ejemplo, para los jóvenes está el cuestionario que vimos de clasificación de JAP. Este ya está avalado para Latinoamérica. Para los niños, por ejemplo, no hablamos del FitnessGram o del Pacer, que también es muy utilizado. El FitnessGram en los niños no solamente nos sirve como evaluación como de cualidades físicas, sino también pues, nos aporta información como cuestionario de la actividad física en los niños. El PACER nos ayuda también a la condición cardiovascular en niños y adolescentes. Si hablamos del Senior Fitness, por ejemplo, el Senior Fitness nos ayuda a verificar las cualidades y capacidades físicas en el adulto mayor y no solamente evalúa un aspecto, sino que es muy completo, así como el Fitness Gram es para los niños, el Senior Fitness Test es para el adulto mayor, nos evalúa varias condiciones o varias capacidades físicas en una sola batería. Entonces es muy chévere aplicarlo, saberlo aplicar, porque por ejemplo en el adulto mayor te mide capacidad cardiovascular, te mide fuerza en miembros superiores, fuerza en miembros inferiores, flexibilidad de miembros inferiores, flexibilidad de miembros superiores, te mide agilidad
y te mide equilibrio. Entonces es una herramienta súper completa en la cual con una sola batería yo ya abarco varios aspectos, bien sea en el niño o en el adulto mayor. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Carolina, por aclararnos estas inquietudes. Entonces espero que todos tengan una feliz noche, que les haya gustado la charla del día de hoy y los invito a seguir pues inscribiéndose en nuestros demás webinars y participar en el diplomado con ese cupón del 35% de descuento. Les deseo una feliz noche. Gracias, Juliana, gracias a todos.